Muchas gracias. Bueno, entonces, comencemos. Yo les decía, estábamos en la segunda semana de esta serie. La semana pasada vimos también el relato del nacimiento de Jesús y vimos la profecía de Isaías en el capítulo 7, que nos habla Emanuel, sobre Emanuel, Dios con nosotros. Y cómo eso se cumple en Cristo Jesús, en su nacimiento. Y hoy día tenemos un texto similar, relacionado, pero no quiero spoilear todavía, vamos a comenzar. Y los invito entonces a que con Biblia abierta o atento ahí en sus pantallas puedan acompañarme en la lectura del día de hoy, que está en Lucas 1, versículos 26 al 38. Bien, entonces yo voy a hacer lectura de Lucas 1, 26 al 38. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez también ha concebido hijos. Y, esta, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el ángel se fue de su presencia. Un texto tan central de nuestro tiempo de Navidad, tan leído tantas veces, tanto música se ha compuesto en torno al texto de este día. Es un texto muy famoso. Yo quería invitarlos a pensar justamente en qué hace a alguien famoso o algo famoso. ¿Qué hace que alguien, una persona, sea muy conocida en la historia? Y ahí tú puedes pensar entonces en algún referente que tú tengas, en alguien que tal vez eh, es famoso, no sé, un deportista, un pintor, una celebridad, un músico, un político, etcétera. ¿Y qué es lo que hace que una persona, alguien como tú y como yo, llegue a ser memorable? Llegue a ser memorable. La verdad es que son sus hechos, son algunas palabras que dijo que pueden ser célebres o incluso sus errores. Y eso es lo que ocurre. Y muchas veces los nombres que reciben estas personas tienen que ver con eso, digamos como apodos. ¿Sí? Yo estaba pensando en célebre, pero dependiendo de quién miremos, tristemente célebre, Maradona, que falleció hace poco. Era conocido como el 10 o el Diego de la gente. Y todos sabemos sus escándalos, todos sabemos sus declaraciones y también muchas cosas que hizo. Famoso por cosas que son antideportivas incluso, pero una persona que fue muy querida por su pueblo. Y él, célebre, hay estadios con su nombre ahora en varios continentes, sin embargo, lleno de errores. Cuando nosotros pensamos en los hombres, vemos gente célebre así, con todos sus detalles. Muchos, si no decir todos, creo, los personajes de la Biblia
hombres como tú y como yo, mujeres como ustedes, mujeres que están presentes, se muestran sus errores, se muestra quiénes son, se muestra evidencia de su humanidad y de su fragilidad. Sin embargo, cuando se nos presenta aquí a alguien, a este niño que va a nacer, se nos presenta de una manera tan diferente, tan diferente. Nosotros sabemos que este niño es justamente Dios hecho hombre, perfecto, 100% hombre y 100% Dios. A diferencia de nosotros, Dios no comete errores, Dios no tiene debilidades y Dios no toma nombre debido a sus obras. Digamos, sus obras naturalmente comunican a aquel que es perfecto, sus perfecciones, al punto que Él es llamado de las distintas maneras que es llamado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque podemos atestiguar esto, justamente en las cosas que hizo. El soy el que soy, que es mejor traducido como el seré quien seré, nos habla de la salvación que trajo al pueblo de Dios en Egipto, anunciado claramente antes al decir su nombre frente a Moisés. Los nombres de Dios nos hablan sobre eso. ¿Quién es este que es presentado aquí? Bueno, antes de que sigamos con eso, quiero que podamos ver un poquito más del relato del pasaje de hoy. Miren, comienza el versículo 26 hablando del sexto mes. ¿El sexto mes en torno a qué? A lo que se nos mencionaba antes, la visita de, ¿cómo se llama? María a Elizabeth, que ya tenía, como se nos dice en el relato, 6 meses de haber estado embarazada. Y antes está todo el relato de ese milagro del Señor. Y es muy interesante porque el Evangelio de Lucas, como ustedes han podido ver, yo sé que han estudiado Lucas antes en la iglesia, está lleno de datos históricos y de detalles, y siempre nos quiere posicionar bien, nos quiere contar todo con claridad. Así que nos habla de un ángel, pero también nos dice cuál es su nombre, el ángel Gabriel. Este ángel entonces se acerca a una joven llamada María. Y la información que se nos da de María es básica, es breve, porque no es el centro del mensaje de este pasaje. Se nos dice que ella era una virgen, estaba desposada. Entonces, como le decía la semana pasada, ya estaba en un compromiso serio, muy serio, de casarse con David, perdón, con José, descendiente de David. Este joven José, entonces, que yo les decía, lo más común es que un hombre en el tiempo en el tiempo bíblico, el primer siglo, se haya casado en torno a los 20, 25 años cuanto mucho. Este joven entonces tomó el compromiso de casarse con María. Y eso es toda la información que tenemos antes de ella. Sabemos que era de Nazaret. Y nada más. Simple. Una virgen, una mujer joven, en un lugar chiquitito llamado Nazaret en Galilea, una zona que también tampoco es lo más relevante dentro de el reino de Israel antiguo, la zona hacia el norte. Y este ángel entonces le lleva un mensaje a esta humilde mujer. Y el mensaje es impresionante. Le dice, salve, muy favorecida. Salve es un saludo, significa salud. Espérenme un segundo. Salve significa salud, es un hola que le dice entonces el ángel a María, la saluda, le dice muy favorecida. También le dice, el Señor está contigo, lo que nos tiene que resonar con Emmanuel, Dios con nosotros. Y los planes de Dios en torno a lo que va a pasar, que va a ser anunciado ahora, que tienen que ver con esta gran realidad, Dios con nosotros. Dios está con esta joven, María, y le dice que ella es bendita de entre las mujeres, bendita de entre las mujeres. Lo que se le va a anunciar en el fondo nos va a hablar sobre esta bendición.
Pero eso es lo que implica que es una bendición que está relacionada esta bendición en torno al hecho de que ella es mujer. Tiene que ver con el hecho de que ella es mujer. Entonces, esta bendición o este bendita entre las mujeres no nos habla de una grandeza personal, sino de un favor divino. Ella recibe bendición que digamos, la destaca de entre las otras mujeres y que no la enaltece sobre raza humana, sino en torno a aquello que ella es. Es una mujer, es una mujer. Y tiene que ver entonces una bendición en torno al hecho de ser mujer. Y claro, sabemos a qué se refiere, pero hasta ese entonces María no entendía nada. Me gusta mucho porque Lucas tomó el relato probablemente de María misma. Y hay cosas en Lucas que nos dice eso, cuando dice, y ella guardaba en su corazón todas estas cosas. ¿Cómo sabía esto Lucas? Seguro que habló, tenía el relato de María. Y aquí también entonces, Lucas nos dice que ella no entendía, estaba así pasmada, turbada, bastante asustada, me imagino, tener un ángel que se le aparece, y no entendía este saludo, no entendía por qué tantas flores, ¿cierto? De alguna forma. ¿A qué se refiere este ángel? Entonces el ángel la tranquiliza, no temas. No temas es una palabra, es un término que aparece constantemente en Lucas. Es en medio de una sociedad que está asustada, en medio de una sociedad que está oprimida, en medio de una sociedad que no ha escuchado la voz de Dios, no ha buscado su voluntad por tiempo, y que la voz profética había parado por 400 años, de repente escucha estas palabras, no temas, no temas. Y aparecen muchas veces en el relato en torno al nacimiento de Jesús, no temas. Y le dice, no temas, María. Me encanta eso porque es muy personal. Le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y saben que esas palabras a María las podemos aplicar a todos nosotros. No tenemos que temer, no porque las circunstancias no sean difíciles, sino porque hemos hallado gracia delante de Dios. Y la razón por la cual nosotros podemos recibir esa gracia tiene que ver mucho con lo que Dios estaba haciendo en este tiempo. María encontró gracia delante de Dios. Saben, gracia es esta idea de recibir algo que no tiene un merecimiento, no es un premio, no es algo que se merece, no es un salario, no es una paga, sino que es algo que se da gratuitamente. Gratuitamente. María no merecía este trato especial. Eso es lo que está diciendo este versículo, sino que ella recibe gracia. Qué bueno que es así, qué bueno que es así. Qué bueno que María pudo ser un instrumento del Señor, de igual forma, por ejemplo, como Moisés lo fue, o como David, su antepasado, lo fue. ¿Por qué? Porque todos ellos encontraron gracia a los ojos de Dios. Pero entonces, lo que va a ser anunciada, este súper saludo que recibe, no tiene que ver con una cualidad personal, sino que tiene que ver con la obra de Dios en ella, la obra de Dios en ella, como instrumento de Dios. Así que en esto radica la gracia, este don inmerecido. ¿Y qué es lo que le comunica? Les dice unas palabras que fueron prometidas más de 700 años antes, como le decía la semana pasada. Le dice, he aquí, ese he aquí es, oye, atención, mira, escucha, esto es impresionante. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Yo les decía la semana pasada, Jesús significa Dios salva o Dios es salvación. Um, entonces, está anunciando que este nacimiento es especial. Y obviamente María, empezaron a surgir preguntas en ella por el hecho de que ella es virgen y de hecho no está casada ¿cómo se llama? Con José aún, solo están prometidos, desposados. Pero miren, el centro no está ahora en lo que va a pasar sobre María, sino en el hijo que nace de María. Este Jesús será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de su padre David,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo solo quiero llevarlos a pensar en las preguntas que levanta eso. ¿Qué trono de David? No hay trono en Israel en este momento. Estamos bajo la opresión de los romanos y ellos tienen gente que está liderando ¿cómo se llama?, nuestras tierras. Más encima, eso debería pasar en Jerusalén. Yo estoy en Nazaret eh, y no puedo tener hijos. Muchas preguntas surgen en ella. Entonces, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Y él les habla entonces de la forma. Dios actuando por medio de su Espíritu Santo, dando un hijo a María, un niño, donde aquí no se nos está hablando sobre una relación como tendría un hombre con una mujer, sino el poder de Dios sobre María. Estamos hablando del Dios que creó todas las cosas de la nada. Él tiene el poder de concebir vida. Y Él hace este acto de manera increíble, increíble y poderosa sobre María. Y le dice, mira, te voy a dar una evidencia de que una virgen puede tener un hijo. Elizabeth, en su vejez, la que era conocida como estéril, va a tener un hijo. Y no solo, o sea, ya empezó, esto ya empezó 6 meses atrás. No hay imposibles para Dios. Entonces María escucha estas palabras. Bueno, se le apareció un ángel, ¿cierto? Debería estar un poco consciente justamente de la obra sobrenatural de Dios y le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo quiero llevarlos entonces ahora a que veamos un poco lo que pasó 700 años antes, cuando Isaías prometió, digamos, fue Dios, ¿cierto? A través del profeta Isaías, que esto ocurriría. Es la profecía entonces, como nombre de película. La profecía, Isaías 9, versículos 6 y 7. El contexto de estos versículos es justamente muy similar al de la semana pasada. El mismo rey, Acaz, sobre Judá, el reino del sur. El mismo imperio dominando, imperante, ¿cierto? Que es Asiria. Y una destrucción grande que se venía hacia el norte, justamente en la zona de Galilea y el norte, a las afueras de Judá, hacia lo que era antes el reino de Israel en el norte. Y nuevamente se nos anuncia algo como la semana pasada, un niño. Quiero leer los versículos para que podamos comentar un poco más sobre esto, algunas cosas que quiero que ustedes puedan guardar. Versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y saben, la semana pasada yo les decía, la profecía del capítulo 7 estaba en relación claramente a Jesús. Mateo lo cita como tal. Dice, por eso el profeta dijo, o sea, para que se cumpliera esto. Pero también veíamos que tenía que ver con la realidad de Israel, perdón, de Judá, con el rey Acaz, y les contaba todo lo que había hablado el profeta Isaías con él. Y resulta que aquí, bueno, en ese pasaje en realidad, se hablaba sobre un niño que iba a nacer. Y la Virgen concebiría un niño, haciendo referencia a Ezequías, su hijo, y que este sería llamado Emanuel. Es que el hecho mismo de que Ezequías viniera y su reinado fue una obra de Dios, Dios estando con su pueblo, pero estaba hablando de unas cosas mucho más profundas y una muestra mucho más grande de lo que es Dios con nosotros, que es el nacimiento de Jesús. Aquí las palabras, uno podría decir, bueno, está hablando de un niño, estará hablando sobre el mismo niño, pero la verdad es que es imposible que nosotros podamos dar estos nombres a, a Ezequías. ¿Cómo es dicho?
o descrito este niño. Dice primeramente que es rey. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros. Va a tener este rol de soberano. Por lo tanto, lo primero que uno podría pensar es, uy, Ezequías. Sin embargo, dice, se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Nadie pondría un nombre así a un hijo. Un hijo. Un niño de entre nosotros no puede ser llamado de esta manera. Hay aquí una figura diferente. Esto hace alusión entonces a algo que ha de venir. Algo que ha de venir. Es la esperanza que tenía el pueblo de Israel, que tenía Judá, de que en el futuro habría un reinado por el Mesías, un reinado eterno, un reinado de justicia, un reinado de paz que vendría. Está hablando de tiempos mejores y perfectos, de culminación de muchas cosas malas para el pueblo de Dios. Eh, Así que la verdad es que el tiempo se nos hace chico. La realidad de lo que estaba pasando en Israel ahí no nos permite pensar en alguien que pueda merecerse estos nombres. Sin embargo, Dios, en sus planes, les está mostrando que vienen tiempos mucho mejores. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado eso? Vienen tiempos mejores, vienen tiempos mejores. Y es que solemos poner nuestra esperanza en aquello que viene aquí, ahora, en nuestras circunstancias. Pero Dios tiene sus planes a su tiempo para cumplirlo todo, aquellas cosas que prometió. Y quiero mostrarles quién es, según el relato y entendiendo que se refiere a lo que vimos en Lucas, a Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué nombres tiene nuestro Salvador, nuestro Señor aquí? El primero es admirable. La palabra en hebreo para admirable es Pele. Eh, no Pelé, no el futbolista. Eh, y esta palabra ya fue usada anteriormente. ¿Saben? Cuando el ángel de Jehová se aparece a los padres de Sansón, en especial habla con Manoa, el padre de Sansón él le pregunta por su nombre, ¿quién es el que se está apareciendo? Y este ángel de Jehová le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Se lo pueden ver en Jueces, en el capítulo 13. Y él les dice, es admirable. Y acá dice, Pele. Su nombre es admirable. El ángel del Señor se apareció ante un hombre y se dio a conocer con este nombre. Porque es una cualidad divina, claramente. Nadie puede llevarse ese nombre, por más que reyes lo hayan usado en el pasado. Le corresponde solamente a un rey. Luego de eso se nos dice que es consejero. La versión que estoy usando yo aquí junta admirable consejero, pero no es necesario que sea entendido de esa manera. Pues admirable consejero. Consejero hace alusión a la costumbre. Bueno, los reyes ahora, bueno, no tenemos muchos reyes, pero los presidentes tienen esta misma costumbre de tener mucha gente que ¿cómo se llama? Les da consejo, que los aconseja para tomar buenas decisiones en distintas áreas. Bueno, por eso mismo tenemos tantos ministros, pero aparte de eso hay consejeros para el rol que se tenga de liderazgo. Pero este rey es especial. Él es consejero. Él no necesita consejo de nadie. Él no necesita ningún tipo de consejero o ayuda porque no le falta sabiduría, porque no le falta sobriedad, porque no le falta prudencia. Él la tiene todas perfectamente. También dice Dios fuerte, que nos aparece constantemente como un nombre de Dios en la ley, en Deuteronomio, en los escritos, por ejemplo, en Nehemías, en los profetas, en Jeremías, en Isaías, capítulo 32, capítulo 10, respectivamente. Este nombre Dios fuerte. Yo recuerdo estar en el colegio, yo estudié en el colegio judío, un colegio hebreo en Viña del Mar. Y yo recuerdo haberle preguntado, tomando este pasaje de los nombres del Mesías, decía, ¿ustedes no creen que el Mesías es Dios? Le preguntaba al rabino de la comunidad. Y él me decía, no, nosotros no creemos. ¿Es un siervo de Dios?
pero una figura de un siervo de Dios, porque ni siquiera creía que iba a venir. Pero no es Dios. Yo le decía, ¿y qué hacen con estos versículos? Y bueno, la conversación no prosperaba mucho porque yo era alumno, así que me dejaba ahí. Pero esto es claramente una alusión a que Jesús es Dios, el Mesías prometido es Dios, el niño prometido es Dios. ¿A quién más se le llamaría Padre Eterno? Padre Eterno es una alusión a la deidad de Cristo enorme, enorme, enorme. El Eterno es Jehová, el Eterno es Jehová. ¿Quién más podría hacer eso? El Padre es Jehová. ¿Quién más podría tener este nombre? Y algo que tal vez nos comunica mucho en nuestro tiempo, Príncipe de Paz. Y saben que Príncipe de Paz nos muestra también su cualidad de justicia. El rey en el pasado no era simplemente aquel que tomaba decisiones de cuánto se compraba aquí, de cómo era el trono, de cuántos caballos iba a haber, de cuánta gente iba a la guerra. Ellos impartían justicia. El trono es una muestra de la autoridad de juez también de Dios. Entonces, cuando pensamos en un soberano, pensemos en un juez también. Como veíamos en la serie meses atrás de Salmos de Realeza, siempre esta figura de juez. Y Cristo viene entonces como rey a impartir derecho y justicia. Derecho y justicia. Y su reino va a ser entendido de esta manera, como un reino de paz. El reino del Hijo amado. El reino de la paz eterna. Y el pasaje termina hablando sobre el celo de Jehová. Dice, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es una promesa de que esto va a ocurrir. ¿Qué valor tiene cuando pasaban los siglos y no veía esto cumplirse? Pero sin embargo la palabra de Dios decía, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto es algo cierto desde el momento que Dios lo estipuló. Es algo, una realidad que debemos tener como cierta en el momento que se nos es revelada por la Escritura. Así que no hay ni una duda que Dios va a cumplir eso. Y lo grandioso es que en estos versículos 32 y 33 tenemos esas mismas referencias, ¿cierto? Grande, Hijo del Altísimo, recibe el trono de su padre David, un trono sobre su pueblo, sobre Judá, sobre Jacob, sobre todo Israel, eternamente. La promesa dada a David cuando él iba a construir el templo, y Dios le dice, no, tú me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir una casa, yo te voy a construir un linaje, yo voy a hacer que uno de tu descendencia se siente eternamente en el trono, prometiendo que el Mesías vendría por medio de la familia de David. Ya se nos dijo en el relato de los primeros versículos, haciendo referencia a José en particular, que él era un descendiente de David. De hecho, van a Belén, la ciudad de David, donde tenía que corresponderle el censo más adelante, en el momento del nacimiento. Entonces, hay cumplimiento aquí de esas profecías. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre en un reino que no tendrá fin, que no tendrá fin. Tremendas promesas del Señor, que se cumplen en la persona de Jesús. Quiero que pensemos en algunas cosas del relato, cosas que nos muestran ciertas humanidades y la divinidad. La humanidad, por ejemplo, de María, la debilidad de María. María no entendía y María dudó. Sí es cierto que María obedeció. No le quedaba mucho en realidad, iba a ocurrir, pero ella se sometió humildemente a lo que le estaba anunciando el ángel. Pero ¿saben qué? Ella dudó. Ella no entendía cómo es que esto podía ser. Y eso es normal en nosotros. Y cuando nosotros pensemos en nuestra vida y en las cosas que nosotros estamos enfrentando el día de hoy, y no entendemos cómo es, cuál es el propósito de estas cosas, o por qué ocurren de una manera, o cómo podríamos salir de una situación, recordemos esto. Dios le dio evidencia a María de que su poder es eterno y completo, perfecto, infinito.
Le dijo que no había nada imposible para Dios. Le dijo que si una mujer estéril, anciana, puede tener un hijo, cosas que nosotros hemos visto en toda la historia de Israel muchas veces, o que una virgen puede tener, ¿cómo se llama entonces? Un hijo, eso solo va a mostrar la grandeza y el poder de Dios. No hay imposibles para Dios. Si esa mujer, su pariente Elizabeth, iba a tener un hijo, y de hecho ya tenía 6 meses de embarazo, lo mismo iba a pasar con ella. Tranquila, María. Ten paz en tu corazón, porque Dios es el que está actuando aquí. Y eso es algo que tenemos que recordar nosotros. Cuando sientas en particular condenación sobre ti, ¿tendrás paz con Dios? Bueno, además de analizar tu vida, pedirle perdón a Él, recuerda el poder de la obra de Cristo. Recuerda que no hay imposibles para Dios. Eh, Cuando en palabras similares a estas las dijo Jesús, cuando le estaba diciendo, bueno, entonces, ¿quién va a poder entrar al reino de los cielos? Cuando están hablando de que hay de los que confían en las riquezas. Los mismos discípulos mencionan eso. Y él dice, Jesús, bueno, recuerden que no hay imposibles para Dios, porque el llamado del Señor es eficaz, porque Él es tanto el justo como el que justifica a aquel que es de la fe de Jesucristo, porque Él hace este milagro increíble en que aquellos que eran sus enemigos pasen a ser sus amigos, sus siervos, parte de su pueblo. A pesar de que nunca lo deseamos, como vimos en la liturgia, en los versículos del capítulo 3 de Romanos. Ese es el poder de Dios. Entonces confía que las cosas que estás viviendo están en su control, y de que Él es bueno, y de que sus planes son, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Confía en eso. Entrégate al Señor en lo que estés enfrentando. Ves aquí el cumplimiento más grande de toda la bendición del Señor. Esa es la forma en que el Nuevo Testamento lo dice. Un padre bueno que da buenas cosas a sus hijos. Pero ¿en cuál es la muestra más grande de su amor? La obra de Cristo. En Cristo Él nos amó en pasado. Ya que nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las otras cosas? Entonces, confía en el Señor, en su provisión. Eso es algo que nosotros podemos pensar en torno a estas palabras. Está bien, es normal en un sentido que dudes, pero no te quedes ahí, confía en el Señor, confía en el Señor. Él ha dado evidencia siempre a su pueblo de su fidelidad. Confía entonces en Él. Otra cosa que quiero que podamos estar pensando es, miren, el valor y la razón por la cual María era llamada de muy favorecida, de bendita, tenía que ver con la obra de Dios en su vida. Nosotros podemos hacer lo mismo, amigos, pensar en qué es realmente lo que nos define como seres humanos, como personas. ¿Es la percha? ¿Es la pinta? ¿Es la juventud? ¿Es la inteligencia? ¿Es qué? Debería ser la obra de Dios en nosotros, a Cristo en nosotros. Ya no somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Si hemos confiado en Él, si hemos depositado nuestra confianza en Él, es entonces que hemos encontrado nuestro valor en Él. Cristo lo es todo en todos. Así que hay algo ahí a meditar. Y quiero que medites en eso en torno a los nombres o al nombre que se da de Jesús en el pasaje de Isaías. Cuando se nos dice que Él es admirable, me pregunto si nosotros realmente estamos admirándolo a Él, mirándolo a Él y realmente encontrando nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra mayor admiración en Él. Si Él es realmente admirable. Cuando dice Él es admirable, significa que nada más puede tener ese epíteto, solamente, o sea, esa cualidad, solo Él. Él es admirable y nadie más. Entonces, ¿lo admiras a Él? ¿Lo admiro a Él? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué cosas realmente admiro? ¿Qué cosas realmente me llaman la atención? Me despierto en la mañana realmente para disfrutarlas, las busco, persevero, planeo y planifico en torno a estas cosas. Hemos acabado de terminar hace unas semanas Filipenses. Veíamos a Pablo diciendo que él lo abandonó todo. ¿Para qué? Para ser hallado en Cristo Jesús, no teniendo su fe, su confianza en algo distinto a Jesús.
que él llama carne, sino que ¿en quién? En Cristo, en la fe que proviene de confiar en su obra, en su persona. ¿A quién realmente estás admirando? ¿Qué es lo que realmente estás buscando? ¿Cómo quieres ser identificado? Es algo que debemos preguntarnos. Consejero, me pregunto si de manera práctica eres alguien que va y hace cosas o busca consejo. Va y te precipitas en tomar una decisión apurada o buscas consejo. ¿Y en quién buscas consejo? Al único que debemos mirar, el único que puede realmente darnos consejos y en torno a Él es el único en que debemos buscar consejos, es en el Señor Jesucristo. Es en su pueblo donde hay buen consejo, en su palabra donde hay sabiduría. Él es el que no necesita arrepentirse, Él es el que no necesita pedir perdón. Él es el que dice perdónalos porque no saben lo que hacen, pero Él sabe perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces, ¿en quién buscas consejo? Y sabes, ese es un muy buen consejo. Busca consejo en Jesucristo. Búscalo Él. ¿Y cómo puedes hacer eso? Bueno, tenemos su palabra, la palabra del Señor. Está en las Escrituras. La tenemos aquí en las Escrituras. ¿Y sabes qué? No solo eso, el Espíritu del Hijo está con nosotros. Al punto que cuando Él nos renueva, nos da la mente del Señor. Así que busca consejo en Él. Busca ser alguien que conoce las Escrituras, que vive, que toma decisiones en torno a el libro, que es llamado así, la palabra. Y busca consejo también en otras personas que viven de igual forma, que hacen lo mismo. Busca consejo dentro del cuerpo del Señor, para que puedas vivir de una manera que lo honra a Él, que te permite admirarlo cada vez más, más y más. Bueno, también se nos dice que es Dios fuerte, donde buscas tu cuidado, donde buscas tu descanso, tu protección. ¿Lo haces en Él? ¿Lo haces en aquel que es fuerte? Yo soy un hombre relativamente joven, tengo 35 años, ¿cómo se llama? Soy alto, soy fuerte, pero en muchas cosas soy muy miedoso. Yo no sé qué haría sin el Señor. No tengas miedo en reconocer que eres alguien débil. No tengas miedo en reconocer que no estás bien, que te equivocas, que tienes miedo. Pero busca entonces en aquel que es fuerte, en aquel que es poderoso, en aquel que realmente te va a cuidar y proteger la fortaleza para que puedas caminar cada día. Recuerda, Cristo es Dios fuerte, pero Cristo es también príncipe de paz. Y es solamente en Él en que vas a encontrar paz. En nada más que te pueda, nada de lo que te ofrezca este mundo te va a dar paz. Tal vez te puede dopar, tal vez te puede engañar, tal vez te puede satisfacer un rato, pero no te va a dar paz. No te va a dar paz con Dios, ni una paz en Dios. Solo te lo puede dar Cristo Jesús. Y algo con lo que quiero terminar, que me parece tan importante, y no está en el relato de Lucas, está en Isaías. Estas palabras finales de Dios, que dice que el celo del Señor es el que va a hacer esto. El celo del Señor de los ejércitos es el que va a llevar esto a cabo. Eso tiene que hablarnos a nosotros de que Dios no está jugando. El nacimiento de Cristo es el centro de toda la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad no es la historia del hombre en sí solo, es la historia de Dios y de la redención que Él está llevando por medio de Cristo Jesús. Y si Dios promete, Dios cumple. Es lo que estamos viendo en esta serie. Así que afírmate a las promesas del Señor. Dios no promete decir, mira, vas a tener una casa, un Lamborghini, la familia más bonita. No. Dios tiene promesas en torno a su gloria. Dios tiene promesas que son de bendición para ti, pero en torno a sus planes. Y no vas a encontrar entonces ni paz, ni tranquilidad, ni, ¿cómo se llama?, buen consejo, ni nada de lo que hemos estado conversando ahora en otra parte. Busca al Señor, aquel que tiene celo por cumplir sus planes.
y en Él vas a encontrar entonces todo aquello que realmente llena tu vida. Y además de eso, paz con el Señor y vida eterna. Oremos. Muchas gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo prometido, el niño, Emanuel. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a que nuestro gozo esté en admirarlo a Él, que nuestra fortaleza esté en el hecho de que somos débiles, pero Él es fuerte, en que nuestra, eh, nuestra paz esté en aquel príncipe de la paz. Ayúdanos, Señor, a que sea así. Sabemos que lo hemos recibido perdón en Cristo Jesús, si hemos confiado en Él como Señor y Salvador. Pero ayúdanos a vivir de una manera que es digna de esta gran realidad, de la gran buena nueva que celebramos en Navidad, que Dios hizo hombre y que vino a librar a su pueblo de sus pecados. Gracias, Señor. Danos ánimo para que esto se pueda ver en el día a día, para que esto se vea en nuestra familia, Señor, para que podamos buscar consejo, compañía en torno a tu pueblo, Padre. No para nosotros, sino para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.